el día de hoy vamos a hablar de un tema que Dios está tocando en el corazón de nuestra iglesia. Ustedes saben que yo me siento parte de la familia de Capilla Calvario y hace unos días puse aquí una nota, el pastor John nos hablaba, ¿no?, de correr nuestra carrera como Dios nos lo enseña en la palabra de Dios. Debemos tomar decisiones importantes, mencionaba él, ¿no?, y dejar de lado todo lo que impide que corramos esa carrera. Y como discípulo de maestro, pues debemos enfocarnos justamente en lo que Pablo también hace énfasis, que debemos correr esa carrera sabiendo que Dios nos está llamando a ello. Y también recordar, decía el pastor John, del amor de Dios, ¿no? Él tocaba, leía, veía yo en las redes sociales, en el video 2 Corintios 5:21, mencionaba que nuestro Señor, quien no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia por Él. Y qué interesante que cuando uno habla justamente de correr esa carrera, y hablamos de la familia, nos estamos preparando para un campamento, les decía intencionalmente que Dios ha puesto una carga especial en nuestro ministerio, en nuestro corazón, para hablar de la familia. No sé si podemos poner justamente el título, ahí está mi nombre, como usted ya sabe, me dicen de todo, menos Esli, ¿verdad? Elvis, Erly, Ashley, Leslie, pero lo tiene ahí nuestra página ministerial de un portal cristiano con enseñanzas y radio para usted. Edúquese para educar a sus hijos. Hoy el Señor nos va a hablar a usted y a mí de un plano no solamente el personal que mencionaba el pastor John, sino también en la familia, en el área familiar. Como padres debemos estar muy atentos a lo que está pasando el día de hoy. Sabemos que nuestros hijos están siendo bombardeados, están siendo, yo diría que más que bombardeados, prácticamente, yo diría pues atropellados sería la palabra, con estas denominadas ideologías de género. La palabra de Dios es bien clara al respecto. Usted sabe que nosotros venimos a compartir de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo llama doctrina de demonios. Ese es el nombre correcto y la propiedad con la cual nosotros, como discípulos del Maestro, deberíamos tratar de nombrar. Doctrina de demonios que hacen que nosotros no podamos inclusive tener en cuenta que la familia es el mayor tesoro que tenemos. No sé si podemos ir pasando algunas imágenes que hemos traído intencionalmente, ¿no? Hoy, decía, vamos a hablar de la familia, luego que el Señor nos ha llevado con nuestro pastor a través de esta enseñanza de correr esa carrera, como el Señor nos llama, pero decía, como padres debemos modelar a Cristo, porque se trata de ser como Jesús. Y ese es el lema de nuestra iglesia, ¿verdad? Ese es el énfasis que tenemos, ser como el Señor. Que duda cabe, es difícil, es duro, pero si no tenemos a la palabra de Dios y nuestros hijos no la tienen, pues todo eso resultaría en vano. Dice mi nota, es así que bien se ha dicho que muchos hablan de dejarles un mejor planeta a nuestros hijos. Los cristianos deberíamos decir, debemos también tener mejores hijos que testifiquen de la palabra de Dios y sean testimonio a este planeta que se muere. Como usted ve, ahí dice, ¿no? Antes de criticar, dice, ¿no?, a los hijos habría que criticar, ¿no?, ahora a los padres de ahora. Como usted puede ver, estas son imágenes de muchachos que Dios ama y que deberíamos amar. No nos debería expresar ningún rechazo, ninguna aversión, repugnancia, sino tener los ojos y la misericordia de Dios. Pero esta es la realidad que ven nuestros hijos. Esto es lo que ellos ven en las redes sociales, no sé si usted lo sabe. Estos son los youtubers, los influencers, los tiktokers, a los cuales nuestros hijos, nuestras hijas, siguen y ven. Porque usted le puede decir que no lo haga, pero en este país usted sabe que eso es difícil, por todo la atmósfera que vivimos donde le estamos dando la espalda a Dios. Todos los padres anhelamos que nuestros hijos lleven vidas rectas, pero no todos trabajamos para que este resultado sea, como decía la enseñanza que Dios nos dio a través de nuestro pastor, para correr esa carrera.
No estamos corriendo solos. Nuestra familia, Dios nos ha bendecido con nuestra familia. Podemos avanzar, por favor, al siguiente slide, ¿no? Qué interesante. Esto es algo ahora que podemos ver. Probablemente a alguien le dé risa, ¿verdad? Sí, puede causar que estemos risueños al ver, ¿no? Que dice ahí, ¿no? Que a veces hay gente que tiene, como dicen, más tatuajes, ¿verdad? Hoy no, los raperos que escuchan nuestros hijos, los raperos, dice, de ahora se parecen a los pupitres, a los desks, a nuestras mesas de estudio. Pero esa es la realidad que nosotros estamos viviendo, pero que a veces pasa desapercibida. Pero que nuestros hijos, nuestro legado, la simiente que Dios nos ha dado, esa herencia de Dios que Él nos ha entregado, están siendo contaminados por este tipo de ideologías y de modas, como lo dice el mundo el día de hoy. Vemos también, si usted puede avanzar, el siguiente slide, que con mucha tristeza a veces escucho decir a mis hermanos en Cristo, y esto no es no es quejarme, ningún complaint, ninguno decir o señalar, pero a veces decimos, voy a ir al lugar más feliz de la tierra, dice, no, I'm going to the, happiest place on the earth, ¿no? Yo la verdad que no sé cómo, cuando usted ha comido algo y no lo puede pasar, ¿verdad? Yo intentaría decir con todo mi corazón, estoy ahorita aquí en el mejor lugar que puedo estar en la tierra, como decía David, en los atrios, en la casa del Señor. Pero vemos que el nuevo Disney, pues dice eso. Vemos a usted a esa Blancanieves, ¿no? No sé cómo le dicen en inglés, ahí, entrando a un baño, a orinar como un varón, porque ese es el nuevo Disney que nuestros hijos están viendo. Y podemos ver la música que inclusive ellos escuchan. Vemos a este demonio llamado Bad Bunny, ¿sí? Esa es la palabra, porque la misma gente que trabaja con él dice, véalo, búsquelo, que en sus conciertos se vende droga sintética, se vende el fentanil. ¿Sabemos lo que es el fentanil? El fentanilo, o fentanil en inglés, es la pandemia de droga que está arrasando con toda la juventud en este país. Hay una ciudad donde hay miles de personas que caminan como zombies porque están presas justamente de la droga. Este tipo, como decía, en sus conciertos se vende droga de ese tipo, droga sintética, trata de blancas o tráfico, human trafficking, prostitución, entre otras cosas. Y usted puede ver que su música, entre comillas, no hace más que tratar a la mujer como un objeto sexual, como un poco de carne, nada más. Eso es lo que nuestros hijos escuchan. Y hace unos días veíamos en un lugar X que una persona intentaba predicar la palabra de Dios usando una melodía, entre comillas, melodía de este señor. Ese es el mundo en el que estamos en estos momentos nosotros y que tenemos que estar apercibidos. Porque alguien lo dijo con la sabiduría que viene de lo alto. No hay mayor amor que expresarle a la gente la verdad. Cuando usted expresa la verdad, es el mayor acto de amor que puede hacer. Y dígame usted si no nos ofendemos con la verdad. Y qué interesante el maestro cuando habla de seguirlo a él, dice que él es la piedra angular, él es el cornerstone. Y que el que confía en él, el que confía en su palabra, no tropezará ni se escandalizará, sino seguirá siendo de él, seguirá siendo su discípulo, su seguidor. Si podemos avanzar, otras imágenes que usted puede ver, los influencers. Hace, ¿qué será? Menos de 2 o 3 meses una muchachita aquí en el condado de Los Ángeles murió en un baño porque estaba en un challenge con sus amigos, en un desafío, y se tomó no se sabe qué tipo de brebaje y murió en el baño. Una criatura de 12 años. Y podemos ver estos influencers no solamente afectan con estos challenges a nuestros hijos, sino también a través de las modas,
a través de cambiar lo que Dios ha dicho. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Las siguientes imágenes son imágenes de un parade muy importante o de una marca de ropa muy importante aquí en los Estados Unidos. Ya desenfrenadamente enemiga de la palabra de Dios, como usted puede ver, demonios por doquier, así, abiertamente. Algunos hermanos quizás que me ven un poquito raros, ¿verdad? Me dirán, este hermano ya se pasó, ¿no? O sea, viene aquí a decir cosas que realmente no existen. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, el apóstol Pablo, que nosotros no deberíamos ignorar las maquinaciones del enemigo para que no gane ventaja sobre nosotros, para no ignorar los planes de él. El enemigo de nuestras almas está trabajando 24/7, overtime, extra time, sí, horas extras y todo el día. Y a veces nosotros como iglesia, nuestro mayor legado, nuestros hijos, no están siendo instruidos en la palabra y en el temor del Señor. Hay una siguiente imagen, creo, ¿ve? Lo más triste es gente ya grande, como decimos aquí, ¿no? En mi país decimos gente vieja, que quizás está con un pie al otro lado, pero que sin embargo, en vez de dejar un legado a nuestros hijos, lo digo con la firmeza con la que Jesús hablaba la palabra del Señor, para decirle a aquellos que pisoteaban la palabra de Dios, que anteponían las tradiciones de los hombres, les decía generación de víboras, sepulcros branqueados, que anteponen sus costumbres a la palabra de Dios. Y eso es lo que podemos ver el día de hoy, criaturas vestidas de esto, ¿no? Y no estoy hablando del Halloween, estoy hablando de un parade que se llevó a cabo hace unos meses aquí en Estados Unidos. Los padres cristianos debemos educar intencionalmente a nuestros hijos, de modo que lleguen a ser esos hombres y mujeres de bien que la palabra de Dios nos instruye a nosotros a hacerlo. Proverbios 23, 13, 14 nos dice a usted y a mí, no rehúses corregir al muchacho, punto y coma, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Esa palabra Seol es un término que en griego significa la muerte, el infierno. Qué interesante la nueva traducción viviente, ¿no? Que siempre también compartimos aquí cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. Vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Algún otro proverbio dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de corrección lo alejará de él. El día de hoy hemos dejado de disciplinar a nuestros hijos. Cuando la palabra de Dios nos menciona en un capítulo entero en el libro de Hebreos que nosotros necesitamos la disciplina del Señor, porque Dios ama a sus hijos y los disciplina en el amor. Porque si no tuviéramos disciplina seríamos como bastardos. Y un bastardo es un hijo no reconocido, un hijo que no está en el convenio, en el pacto matrimonial. Por tanto, no deberíamos, dice nosotros, sorprendernos de la disciplina del Señor. Dios nos ha creado con un propósito. Dios no hace nada sin propósito. ¿Cuántos decimos amén? Amén, ¿verdad? Ya ha creado también parte del cuerpo para poder dar la disciplina, no para maltratar al muchacho. No se apresure tu mano, dice la palabra de Dios, a destruir al muchacho, sino a disciplinarlo en el temor y el amor del Señor. Y el temor es el principio de la sabiduría. La sabiduría que no tiene que ver con un bachelor degree o con lo que pueden obtener ellos en las universidades, sino el principio de la sabiduría eterna que los lleve no solamente a realizarse como profesionales, sino también como hombres y mujeres que testifiquen y que lleven el legado a nuestros hijos de la palabra de Dios. Que puedan correr esa carrera que nos decía nuestro pastor de la manera que Dios quiere. Fijémonos no tanto, dice mi nota, en el tema de la disciplina, porque alguna gente dice, oiga, ¿cómo va a tocar usted a su hijo? ¿Cómo lo va ¿cómo se llama? A menospreciar, a matar su dignidad. Jesús no está hablando, Dios no está hablando de ello. Lo que está hablando, dice, es de dos principios,
No lo mueva todavía, yo le aviso a mi amada hermana. Habla de dos principios. El primer principio dice, cuando tú lo corrijas al muchacho, porque si lo castigas, hablando de la disciplina, es la palabra que significa lo disciplinas para bien. Dice, no va a morir. Significa que no morirá antes del tiempo, prematuramente, aunque muchos jóvenes, muchos de nosotros podíamos morir a temprana edad. Pero lo que significa que podría morir porque estaría metido en pandillas, en delincuencia, en droga, en la doctrina de demonios que hemos visto, en la diversidad de malos pasos, de mala vida. Es decir, llevaría una vida torcida. Y cuando dice librará su alma del Seol, lo que está diciéndonos es que una vida recta le garantiza llegar al Señor. Obviamente no le garantiza quizá vivir cronológicamente, no sé, mucho tiempo, pero sí dice, es más sabido que quienes llevan una vida que teme a Dios, más tiempo se añade a sus vidas. Llevan una vida de acorde a lo que Dios quiere. Algunos adolescentes, dice mi nota, justamente porque nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos, no entendemos que no va a morir, que vamos a librar su alma del infierno, del Seol. Dice, mueren justamente por esa carencia de amor, de una educación sin principios y valores. Librar al alma de nuestro hijo significa que él no va a morir eternamente, es lo que Dios nos dice, que la semilla de la palabra de Dios que se ha sembrado en ellos va a germinar. El escritor de Hebreos dice justamente que cuando nosotros éramos jóvenes no nos gustaba la disciplina de nuestros padres, ¿verdad? Pero qué importante era para moldear nuestro carácter. ¿Cuánto podemos dar gracias a Dios por la disciplina que nos han dado nuestros padres? Hoy nos hemos pasado al otro lado, dejar que nuestros hijos, ellos sean los que toman la responsabilidad. La palabra de Dios dice que nosotros somos responsables ante Dios de la crianza de ellos. Déjeme decirle con todo el amor que le tengo en el Señor, y el Señor es testigo, Dios nos dice que la iglesia infantil no es la responsable de la educación cristiana, de la educación en el Señor de nuestros hijos. Los pastores Parra, los pastores Velasco, todos los líderes, los maestros no son responsables de la educación de mis hijos delante de Dios. Yo soy responsable. Usted es responsable. Mi nota sigue diciendo que así que si usted ama a sus hijos y no quiere que ellos terminen siendo parte de esta corriente, de esta doctrina de demonios, siendo inmorales, malhechores, cuidemos de ellos, cuidemos su corazón, instruyámoslos y disciplinémosle, inculquémosle el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Usted será el mejor colaborador, la mejor colaboradora de Dios para conducir a sus hijos a esa vida que Dios quiere darles, la vida eterna. Una vida que hoy ya no es popular, una vida radical por la palabra de Dios que hoy ya no es popular. El siguiente, tenemos ahí, dice ahí, déjeme, eduquémonos, dice, los padres debemos desarrollar, dice, intelectual y moralmente, dice, ¿no? Para luego formar a nuestros hijos de la manera adecuada. Qué interesante, ¿no? Antes de eso, me gustaría no dejar de compartirles lo que justamente esta porción que mencionaba, menciona acerca de aquellos que rechazan justamente la instrucción del Señor. Dice, hablando justamente de la disciplina de Hebreos, dice, ¿no? Mire lo que dice la palabra. Dice, permítame, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Muchas gracias, hermano. La iglesia no ha resistido aún. Mire cómo avanza toda esta doctrina de demonios. Pero nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Esa palabra es fuerte, ¿eh? A todo el que recibe por hijo. Interesante, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, a veces escuchamos que dice, ¿no? Yo voy a aceptar a Jesús en mi corazón. Pues déjame decirte que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ir a Jesús, que nosotros necesitamos de Él desesperadamente.
¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios es cambiada? La teología, el estudio de la palabra de Dios es malinterpretada, como que la gente tiene poder. No, nosotros necesitamos de Dios y aceptamos. Por eso dice él, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, dice la palabra, de la cual todos hemos sido participantes, entonces seríamos como bastardos y no hijos, como lo mencionaba. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Cuán agradecidos, ¿verdad? ¿Hay algún hijo agradecido aquí por la disciplina que su padre le dio, verdad? A ver, gloria a Dios, veo unas 5 o 6, bueno, algunas manos, gloria a Dios. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya usted lo puede leer en casa. Hebreos 12, capítulo 12, 4 en adelante. Edúquese, dice ahí, si quiere educar a sus hijos. No se puede educar a nadie si uno mismo no se educa, no se instruye en la palabra de Dios. Qué bueno que vamos a tener nuestro campamento, ¿verdad? Un campamento que me imagino en el Señor va a desafiarnos para seguir manteniendo ese tesoro en nuestra familia. Pero también es importante, Dios en su misericordia, cómo ordena y pone esta palabra en este siervo inútil, su hermano que está aquí con ustedes. Y nos dice el Señor, felizmente muchos padres, dice, procuran educarse. Gracias a Dios. Hay gente temerosa que procura educarse en la palabra de Dios y prepararse para poder llevar a cabo de manera más efectiva su papel como padres. Por eso dice, podemos definir la palabra educación como el desarrollo no solamente de nuestras facultades intelectuales, sino morales, espirituales, para poder, dice, afectar no solamente nuestra persona, como decía, correr esa carrera, sino también nuestros hijos, nuestra esposa, la familia que Dios nos ha dado. En ese sentido, los padres deben desarrollarse intelectual, como usted puede leer ahí, y lo vamos a dejar para aquel que quiera tomar, con el permiso de los pastores Jesús Omar o Pastor Juan, puedan llevarse una copia de ese bosquejo, porque el Señor se lo regala. Dice, podríamos, definir esta palabra, como lo mencioné, por el desarrollo intencional del discípulo del maestro en sus facultades espirituales, morales, intelectuales, que le ayudan en su formación integral, como discípulo, como seguidor del maestro. Así nosotros podemos desarrollar, dice, para luego formar a nuestros hijos de manera adecuada. Y qué interesante ese pasaje que muchas veces lo hemos leído y que lo hemos tratado siempre con el prójimo, con nuestro hermano en Cristo, para no supuestamente criticarlo, para no decirle algo que a lo mejor nosotros estamos sufriendo, ¿no? Como usted ve, de la viga en el ojo. Pero qué interesante que cuando leemos o examinamos este pasaje, dice, estas palabras se aplican a la vida de nuestra familia, cuando como padre de familia no podemos corregir o educar a nuestros hijos, porque en la casa mostramos una cara que aquí es diferente. Por eso dice, no podemos corregirlos porque Jesús nos invita a analizar nuestro propio actuar. Mi hijo, es mi simiente, es mi legado, es mi herencia, pero también es ¿cómo se llama? Mi prójimo delante del Señor, en el sentido primario de la palabra. Por eso dice, usted como padre, dice, porque Jesús nos invita a analizar nuestro actuar, debemos como padre, como madre en crecimiento, todos estamos en crecimiento, dice, en forma constante, buscar cada día ser un mejor padre. Para lograrlo, dice, leer la palabra de Dios, ser intencional. Por eso el maestro dice, o cómo dirás a tu hermano, ¿no? ¿Cómo dirás a tu hijo, ¿no? Oye, tú no escuchas esas cosas. Cuando nuestro hijo nos escucha en el auto o ve que estamos viendo determinada serie en Netflix o en cualquier plataforma digital, series o películas que no van acorde con la palabra de Dios. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor, el Rey de Reyes, Jesucristo, el inventor del matrimonio. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Eh, Mi nota dice aquí también, es importante que nosotros asistamos a esas reuniones que nuestra iglesia nos provee, estas clases que tenemos intencionalmente con nuestros pastores. Dice, no se quede de brazos cruzados, busque su desarrollo personal para tener un desarrollo integral. Nosotros, bien lo dice la palabra de Dios, somos seres que tenemos tres partes, tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Nuestro cuerpo se alimenta de los ricos tacos, ¿verdad? De las pupusas, del lomo saltado, de los chuchitos, de la comida sólida que Dios nos da. El espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Y el alma, donde está todo lo que nos marcó de niños, de jóvenes, a muy tierna edad, eso debería ser sanado por la palabra de Dios. Somos seres tripartitos que tenemos que buscar ese desarrollo integral. Para lograrlo debemos seguir perseverando en la palabra de Dios, asistiendo a los talleres, seminarios que nuestra iglesia nos recomienda. La paternidad intencional, dice, es el esfuerzo que los padres hacen para darle a sus hijos lo que les conviene y ayudarlos a crecer en todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida. Eso significa, dice, que nosotros debemos saber que la paternidad no es un juego. ¿Qué duda cabe? Hace 2 semanas celebrábamos, ¿verdad?, el Día del Padre, o la semana pasada, ¿verdad?, celebrábamos el Día del Padre y le decía a un grupo de hermanos en San Bernardino que la paternidad justamente no es un juego y que es un título, es una bendición de la cual pues nadie nace con eso, ¿verdad? Nadie nos ha instruido para ello. Pero la palabra de Dios tiene mucho para hablarnos, para instruirnos, para ayudarnos. Dice, por supuesto, ser un buen padre y una buena madre no es tarea difícil, o perdón, fácil. Es difícil. No es una tarea que no nos desafíe, es una tarea desafiante. Por lo que aquellos que cumplen conscientemente la voluntad de Dios van a sentir la satisfacción de darle lo mejor a sus hijos. Mucho se alegrará, dice, el Padre del justo, el que engendra sabios se gozará con él, dice el Proverbio 23. Alégrese tu padre, o alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz cuando crías a tu hijo, dice, ¿no? Hay otra versión de Dios habla hoy que dice, el padre del hijo bueno no es bueno porque el mundo lo dice. No es bueno porque el humanismo lo dice, sino porque es un muchacho que, como dice el Evangelio de Lucas 6:46, del corazón, dice, el hombre bueno del corazón saca el tesoro de la palabra de Dios y por sus frutos es conocido. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, gloria a Dios, habla la boca. Por eso es el padre del hijo bueno, el hijo que está instruido en el temor y la reverencia del Señor, aquel muchacho que con su padre y su madre somos perseverantes, porque no estamos hablando, como siempre lo digo, de gente perfecta, de Superman, de Superwoman. No, de gente que dirá, oh, el hermano Wesley no peca, es perfecto. No, sino que, como siempre digo, una cosa es un tropezón en la vida y otra cosa es un estilo de vida. Yo puedo tener un momento difícil, yo puedo tener inclusive un altercado con un hermano comprado con la misma sangre, la sangre del Señor, pero eso tiene que ser solamente un tropezón, una cosa que me puede pasar, como todo en el mundo, como dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, dice el Maestro, pero confiar en mí. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Estamos confiando en Dios. ¿A quién corremos cuando necesitamos justamente que el Señor nos instruya? Dice, el Padre del Hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos. Le habla esta versión de Dios, habla hoy directamente a nuestros hijos. Pero ¿cómo puede hablarle la palabra de Dios si yo no leo con mi esposa? Mis hijos no son expuestos a la palabra de Dios. Hay una dualidad, una doble vida. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. No estoy hablando nuevamente de gente perfecto. Una cosa es un tropezón y otra cosa es un estilo de vida. Son dos cosas diferentes.
Dice, la alegría de los padres intencionales no debe ser tanto por la autosatisfacción, no solamente por decir, ah, mira, mi hijo, dice, ¿no? No, sino por los resultados espirituales de su trabajo que se reflejan en la buena conducta de sus hijos. Que nuestros hijos no son perfectos. No podemos esperar porque nosotros no somos perfectos. Pero la palabra de Dios nos ayuda justamente a caminar hasta ese día en que seremos perfectos en el día del Señor. Lo dice la palabra de Dios. No sé si podemos pasar al siguiente slide. Qué interesante. Quería ponerlo uno a uno, pero bueno. Dice que los padres intencionalmente, voluntariamente, como dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, que oiga. El padre que quiere dejar que su legado, que su herencia de Dios, que caminar a esa carrera que aprendíamos hace unas semanas, sea de una buena forma y se refleje en la conducta de sus hijos, se esmera en proveer todo eso que usted puede ver para las necesidades de sus hijos. Hubiera preferido que salga una a una, pero vamos a ir tomándolas. Proveer económicamente, dice. No solamente para proveer las necesidades físicas de sus hijos, mediante techo, casa, ropa, alimentación, educación, sino justamente para enseñarle, por ejemplo, el uso y el mal uso del dinero que el mundo le enseña, justamente a nuestros hijos en las redes sociales. Por eso la provisión económica, y qué interesante que el apóstol Pablo menciona muy claramente en una de sus cartas que aquel que no provee para los que son suyos y especialmente para los miembros de su casa, ¿qué dice? Ha repudiado la fe y es peor que un incrédulo. Oye, el hermano Pablo, sí, el hermano Pablo. Saulo de Tarso, un siervo de Dios. La verdad. El Señor siempre nos dice la verdad. Proveen amor para cubrir las necesidades emocionales de sus hijos. ¿Cómo hemos fallado en eso, verdad? Cómo a veces ya podemos ver que a los 10, 12 años ya no quiere tomarse el selfie contigo, ¿verdad? No, papá, mamá, dice, no, ya no quiere que lo lleves al colegio, ¿verdad? Dice, déjame al frente, dice, ¿no? Porque no quiero que me vean, me dice, ¿me estoy mintiendo? Estoy mintiendo, dice, ¿no? Ya no quiere. ¿Cuántos padres nos hacen saber? Mire, hermano, lo que me tomó para tomarle esta foto, no quería ni que la... Usted sabe lo que estoy hablando. El proveer ese amor para la necesidad que tienen nuestros hijos, lo tienes que hacer ahora. Ahora que tú lo puedes llevar a donde tú deseas, que son buenos lugares, entiendo yo. Antes que llegue el momento en que tengas que negociar con él, en que tengas que decirle o que tengas que escuchar que te diga, I don't want to go to church, ya no quiero ir a la iglesia, because you're a liar, tú eres un mentiroso. Aquí cantas, ¿verdad? Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Y llama el del collection, el de la deuda, dile que no estoy, dile que no estoy. No subestimemos las necesidades de afecto, de afirmación, de integridad que necesitan nuestros hijos. Proveemos instrucción cristiana, hemos hablado de eso ya. Proveemos instrucción cristiana para suplir otra vez la palabra necesidad espiritual de sus hijos, porque somos alma, cuerpo y espíritu. La vorágine, es decir, la vida agitada que vivimos en este país nos hace creer que debemos trabajar y trabajar y trabajar cuando el mayor tesoro, como dice el Padre, no es hacer tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompan, donde ladrones con corbata y sin corbata no minen ni hurten, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Cómo podríamos correr esa carrera que aprendimos hace una semana con nuestro pastor si nosotros no nos damos cuenta que atrás hay un par o dos pares o tres pares o cuántos ojitos te están mirando ahora que están pequeños? Ahora. Hay una hermosa canción, ¿verdad? De un buen amigo que dice, ¿no? Señor, yo quiero ser como tú, dice, ¿no?
porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, dice, ¿no?, a ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Debemos proveerles tiempo, ¿verdad? No estoy hablando del tiempo del selfie, ¿eh?, que salimos una vez a las 500, como decimos, ¿no? Dice, ¿no?, aquí tomándome tiempo de calidad con mis hijos, ¿no?, y después nunca más voy. Un tiempo para hablar con él. Un tiempo para estar con esa niña que quizás en unos meses más va a comenzar a menstruar. Y que tu mujer te va a decir, mira, nuestra princesa ya está menstruando. ¿Por qué no sales tú, como alguna vez le dije, a poner la vara tan alta para que cuando ella busque a ese hombre de Dios, ella sepa quién tiene que buscar? A un hombre de Dios, no un perfecto, un hombre que se puede equivocar, que se puede tropezar, pero que no tenga una vida de mentira delante de Dios. O tu hijo cuando comience ya las hormonas a comenzar a hervir en su corazón y tú como padre le tengas que decir, hijo, esto es así, por este motivo, porque Dios nos creó así. Porque Dios te creó así. Para que en un futuro, en el tiempo de Dios, puedas tú bendecirme con esa corona, con nietos. Proveer tiempo para criarlos y orientarlos correctamente. Proveer autoridad para disciplinarlos moderada, bíblicamente, pero firmemente, de la manera que no se tuerzan. Porque la palabra lo dice, lo hemos leído, ¿verdad? Para ver si, hermano, si le he escuchado, ¿no? Instruye al niño en su camino. Instruye es un proceso. No es que, ya, lee, no. Instruye al niño en su camino para que cuando aún fuere viejo, no se aparte de él. Es un proceso. Por eso a veces yo me pregunto, ¿qué tan ocupados estamos, verdad, en tantas cosas? Y lo vemos en el liderazgo, ¿no? Yo hablo mucho con la gente y hablo mucho del liderazgo. Pero usted puede ver, justamente lo que trato de decir es, ese liderazgo que vemos ahora, el día de hoy, en este país, en nuestros países, que están parados por la gracia y la misericordia de Dios, que usted saca esa misericordia de Dios y todo eso se cae. En todo, en este país hasta lo último del continente suramericano. La corrupción, estas ideologías de demonios, el homosexualismo, la música, entre comillas, que no tiene nada de música ni melodía. Pero decía, el principio de disciplina, que a veces nos sorprendemos cuando vemos a un hombre que puso el principio de disciplina. El principio de disciplina que Dios inclusive le hacía saber a Israel, cuando Israel tenía al mejor presidente, al mejor economista, al mejor estadista, cuando Jehová de los ejércitos decía que los hijos no podían deshonrar a sus padres. Y uno de los motivos por los cuales Israel fue llevado al exilio babilónico fue porque los hijos no honraban a sus padres, desobedecían. Pero hoy vemos que algunos hijos hasta le dicen a sus padres, I hate you, te odio. Cuando deberíamos nosotros moldearlos y disciplinarlos con firmeza, disciplinarlos, no destruirlos, disciplinarlos. Y decía, para no perderme de la conexión que quería hacer, nos sorprende cuando alguien establece el principio de autoridad. Y no es una pleitesía ni una adoración a un político soslayada, camuflada, no. Pero es que todo lo bueno, todo lo justo, dice el apóstol Pablo, viene de Dios. Y en eso deberíamos pensar. Por eso que cuando vemos disciplina, vemos principio de autoridad, la gente se sorprende. ¿Por qué nos sorprendemos? Cuando hay un principio de autoridad, que es lo que Dios nos ha llamado a tener sobre nuestros hijos. Por eso dice que nosotros debemos proveer esa autoridad para disciplinarlos con la palabra de Dios, moderada pero firmemente, de tal manera que no se tuerzan. Y proveer, dice, de un buen ejemplo, de modo que tengan modelos correctos que imitar. Necesitamos hoy, más que nunca, amada iglesia, Capilla Calvario, amada familia de fe,
ser intencionales, ser recurrentes, el seguir orando, seguir buscando la palabra de Dios con nuestros hijos, abrir la Biblia con ellos. Ahora que puedes tú llevarlos a tomar un helado, al mall, a jugar una cascarita, no lo sé, pero ahora, para que no llegue el tiempo en que tengas que negociar con ellos y ellos te digan, yo ya no quiero ir, no quiero ir. Porque la palabra de Dios dice, no por fuerza, ni por ciencia, mas por mi espíritu, dice el Señor, por mi espíritu. Sea un padre, dice usted, un padre o una madre de 24 horas, aunque tenga que aprender y mejorar sobre la marcha, haga su mejor esfuerzo para ser un padre, dice, ¿no? Ahí está, déjalo ahí todavía. Dice, haga su mejor esfuerzo para ser un padre, una madre responsable e intencional. Esa palabra quiere decir que yo lo quiero hacer intencionalmente, voluntariamente. Debemos, bueno, hay mucho que hablar, pero sé que el tiempo ya se ha ido rápidamente, pero dice que nosotros debemos entender que las responsabilidades como padres, lo que espera Dios de nosotros como padres, es que seamos responsables no solamente de proveer económica, financieramente, sino también, dice, del desarrollo espiritual de nuestros hijos. No dejarlos en una orfandad espiritual. Desde muy pequeños, la primera responsabilidad, dice la palabra de Dios, es modelar en sus corazones, modelar en la casa, en nuestra primera familia. Nuestra familia per se, como dice alguno, nuestra familia. Esta es nuestra familia espiritual, donde vamos a vivir por toda la eternidad alabando al Señor, ¿verdad? Nuestra familia de fe. Pero nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, ahí debemos, dice, modelar, dice, al Padre Celestial en el corazón de nuestros hijos. La primera responsabilidad es modelar a Jesús en el corazón de nuestros hijos. Lo que uno piensa o tiene por entendido como principio o como valor, lo tiene que afirmar en el corazón de ellos. Así que a partir de ahí usted puede ir complementando lo que vamos académicamente instruyéndonos, lo que bíblicamente vamos recogiendo. Usted ya sabe, por ejemplo, ahora lo que si por alguna razón no lo sabía, de todo lo que está atacando a nuestros hijos. Dice, los padres no son padres sus hijos, sino a veces son padres de su pasado. Es un tema que no quisiera tocarlo mucho porque tendríamos que hacerlo coordinadamente con nuestro pastor, pero muchas veces nosotros tratamos, dice mi nota, de tener a nuestros hijos o hacer lo que nosotros nunca llegamos a hacer, de querer forzadamente llevarlos a un camino que no sabemos si el propósito de Dios es ese. Queremos que tomen una carrera que yo nunca tuve, queremos que sean quizás que tomen una ocupación que yo nunca pude hacer o que cumplan un sueño que yo nunca pude realizar. Por eso dice, no somos padres a veces de nuestros hijos, sino de nuestro pasado. Tenemos en cuenta que recordamos que no hemos sido educados de una manera con los valores de Dios. No haga eso. Por eso la primera imagen que Dios debe tener es la imagen de Dios. Por eso necesitamos volver a la palabra de Dios. Yo quiero terminar con esto, mi amado hermano, mi amada hermana. Quisiéramos que nos pongamos de pie. Quizás si el grupo nos puede ayudar con un cántico. No sé si hay alguna otro slide, mi amada hermana. El siguiente, perfecto. Qué interesante, ¿verdad? Esto quisiera, mientras va viniendo nuestro grupo, dice, no le hagas fácil el camino a tus hijos. Es decir, hermano, no lo llene de comodidades, no lo llene solamente de lo material. Su hijo es alma, cuerpo y espíritu. Dice, si le quitas a tu hijo todas las piedras del camino, no sabrá qué hacer cuando se tropiece con una y tú ya no estés. Porque va a llegar un momento en que no vamos a estar. Y esto lo voy a dejar ahí, si usted lo gusta tener. ¿Hay algún otro flyer más? Creo que hay uno más, dice, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Dice, mis padres me van a educar. Dice, ¿para qué? No para decirle, tú no eres una niña, tú eres un niño o una niña.
Dios te ha creado con un propósito, mi amado hijito. Dice, no, para criarme, usted puede leer ahí. ¿Qué dice? Leámoslo todo junto. ¿Qué dice? Para ejercer mi masculinidad natural, para desarrollar mi instinto protector como varón. En el caso de una princesita sería para desarrollar ese instinto de una mujer sabia, de una mujer que cuide de sus hijos cuando llegue el tiempo. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no la abandonarán. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Señor, en este día queremos levantar delante de ti a todas las familias de nuestra iglesia. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos instruye a los que somos y a los que no somos padres. Gracias, Señor, porque tú lo haces todo perfecto. Te pido por el corazón de cada uno de mis amados hermanos, de cada familia, de cada hombre, para que él pueda recordar que Dios dice que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, para que ese hombre pueda vivir con su esposa de una manera sabia y sus oraciones no tengan estorbo cuando él se acerque a ti. Te pido por mis hermanas para que ellas puedan ser mujeres que edifiquen su casa con sabiduría. Te pido por los hijos para que ellos honren a su padre y a su madre. Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, hónralos si fueron buenos contigo o si fueron malos contigo. No, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y no debemos recordar que nosotros, si aún tenemos a nuestros padres, seguimos siendo también hijos. Somos padres, somos hijos, somos esposos, somos siervos, somos hijos tuyos, Padre. Gracias te pido por cada uno de mis hermanos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos, amén.